el origen de la expiación. ¿Dónde se originó la expiación? En la mente de Dios. Así como un arquitecto, un ingeniero civil, antes de dibujar un plano ya lo tiene pasmado aquí en su cabeza. Cierto. Y luego además después de la cabeza lo pinta, lo dibuja. Y diría usted, ¿no está realizado todavía? Bueno, ¿cuándo es realizado? Cuando empieza la maquinaria a escarbar, empiezan los albañiles a levantar, a construir. Y aquel dibujo que antes de estar en un papel estuvo aquí, se ve hecho una realidad. Amén, amén. La expiación se originó ¿dónde? En la mente, en el corazón de Dios. Sí, amén. ¿Ok? Es decir, no fue posible, hermano, para el diablo lograr que el ser humano quedara caído por siempre. Dios proveyó la forma de cubrir nuestros pecados. Amén. La Biblia señala que la paga o el salario del pecado es la muerte. Si usted continúa pecando y pecando y pecando, tarde que temprano te va a llegar la factura y vas a tener que pagar. Y el pago que vas a dar es morir, la muerte. Entonces Dios proveyó, dice la Biblia, la expiación. ¿Cómo? A través no de oro, no de plata, no de perlas preciosas que tú digas, pues ¿qué, cuánto hay que pagar? ¿O de cuánto estamos hablando? No. Dios dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Entonces, hermano, todavía no estaba el mundo, y Dios ya lo había planeado. Ahora algo más. Cuando Adán y Eva pecaron, ahí Dios empezó a hacer expiación. ¿Cómo es esto? La Biblia dice que cuando ellos comieron del árbol, del fruto que no debían de comer, del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, cuando ambos comieron, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué hicieron ellos? Se escondieron porque tuvieron miedo, dice la Biblia. Se escondieron y tomaron hojas para ponerse delantales porque estaban desnudos. Amén. Se cubrieron a su manera, su desnudez, su pecado. Y luego Dios les empezó a hablar. ¿Y qué creen? Ellos no querían que Dios los viera como estaban y se fueron y se ocultaron. Y la voz de Dios preguntaba, ¿dónde estás, Adán? No porque Dios fuera un ignorante que no sabía de la ubicación o no tenía el GPS para saber dónde hallarlo. La pregunta era, Adán, ¿qué hiciste? ¿Por qué te estás escondiendo? O sea, la pregunta era para que Adán recapacitara qué es lo que acababa de hacer. Había cortado su relación con Dios, había cortado su comunión con Dios, había cortado lo maravilloso. Estaba en un paraíso y por causa de su rebelión sería expulsado, sería echado fuera. ¿Está conmigo? Amén. ¿Qué sucedió? Génesis capítulo 3, versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel de animal. ¿Está conmigo? Amén. ¿A cuál tienda de ropa fue Dios? Dios mismo tuvo que hacer ¿qué? Expiación. Sí, amén. Gloria al Señor. ¿Está conmigo? Amén. Es decir, Él mismo tuvo que, hermano, hermana, sacrificar un animal, Amén. un cordero, un carnero, una oveja. Y dice que Dios le hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles Amén. y los vistió. Así es, amén. ¿Se acuerdan qué significa expiación? Cubrir. Adán y Eva estaban desnudos y Dios los cubrió. Desde ahí empezó la expiación y la línea de sangre. Dios tuvo que sacrificar una bestia, un animal, quitar la piel y traer la piel para ponerla. Amén. Ahora, obviamente no eran las pieles, era la sangre que acababa de derramar. Amén.
Pero entonces, si ya los había perdonado y limpiado, ¿por qué los expulsó? Porque es la consecuencia del pecado. El hecho que pecas y Dios te perdona, tarde que temprano vas a tener que enfrentar consecuencias. Si tú eres un fumador de primera, no te vaya a sorprender que al rato te encuentres en enfisema o empieces con problemas en tus vías respiratorias, con tu tráquea. Amén. Si tú eres un tomador, empedernido, amén, el hecho que te hagas cristiano no vaya a decir que al rato te resulte de cirrosis y digas, pero ¿por qué si ya me hice cristiano? Tarde que temprano, amén, te va a llegar la factura y las consecuencias. ¿Está conmigo? Génesis 3:21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. Esa es ese carnero, oveja que Dios sacrificó para quitar la piel y vestir, amén, al hombre y a la mujer. Es una señal clara de que el hombre un día pecó. Así es. Amén. Cada vez que usted va a una tienda de ropa y se para a ver los maniquís y el aparador y dice, ah, qué bonita camisa, qué bonito pantalón, qué bonita ropa. Esa es una señal que un día el hombre pecó. Porque si no hubieran pecado, seguirían desnudos. Amén. Amén. Usted le quita el pañal a un niño chiquito que apenas camina y corre. No le importa si trae pañal o no trae pañal y anda con todo al aire. ¿Por qué? Está en un estado de inocencia. Es uno el que le dice, cochino, tápate ahí. Ajá, lo sabe. Pues a ti es el que te afecta. A él no. ¿Ok? Gloria al Señor. Entonces, hermano, la expiación se originó en Dios y fue ordenada en el cielo. El Calvario, es decir, la pasión de Cristo, amén, todo lo que Él tuvo que pasar y lo que vas a estar viendo tal vez en películas en estos días, hermano, amén, existió en el plan de Dios desde el principio. Es importante notar la diferencia en el significado de las dos frases: antes de la fundación del mundo y desde el principio del mundo. Son dos palabras que tienes que tener cuidado. Antes de la fundación del mundo y desde el principio del mundo. Las palabras fundación del mundo no se refieren a la creación del planeta, del mundo, sino a la condición caótica que resultó por la caída del hombre. Amén. Se refiere al sistema mundial dominado por la iniquidad y el espíritu de rebelión. Antes de la caída del hombre, Dios ya había ordenado el plan de salvación por la muerte de un cordero. Amén. Sin embargo, ningún beneficio podría ser derivado de esto hasta que existía una necesidad. Amén. O sea, Dios no lo hubiera aplicado jamás si no se hubiera presentado Es cierto. la oportunidad. Así es. ¿Sí o no? O sea, Dios ya lo había pensado, pero estaba esperando la ocasión. Amén, amén. ¿Ok? Amén. No iba a poder quemar ese cartucho hasta que no estuviera la necesidad de hacerlo. Gloria al Señor. Entonces, hermano amigo, desde este punto en delante, Jesús llegó a convertirse en el Cordero inmolado, y todos por la fe podrían anticipar el Calvario. Fue ordenada en el cielo, instituida en la tierra. Es decir, la sangre fue derramada cuando Dios vistió a Adán y a Eva, y ahí comenzó la línea roja de sacrificio que se extiende por toda la Biblia. Amén. ¿Cuál es la necesidad de expiación? ¿Por qué ser expiado? La necesidad de la expiación se basa en que Dios es limpio, Amén. Él es puro, Él es santo. Amén. Y como Él es así, usted y yo, para podernos acercar a Dios, necesitamos ser igual. Así es. Amén. Es decir, la necesidad de la expiación se basa en la santidad de Dios y la perversidad del hombre. La reacción de la santidad de Dios contra la perversión del hombre es conocida
como su vida, la cual se puede evitar por medio de la expiación. Así es. ¿No has oído esa frase que dice, buscan un chivo expiatorio? Ajá. ¿Sí la has oído? Alguien que pague. Es que tú quieres que yo sea tu chivo expiatorio, o sea, Ajá. quieres que yo pague tus platos rotos, Sí. ¿no? Bueno, exactamente eso sucedió. A través de la expiación, Cristo Jesús vino y pagó nuestros platos rotos. Así es. El pecado es una violencia